Buenos días, jóvenes estudiantes, bienvenidos a su clase de ética y vamos a trabajar hoy el quinto tema del segundo corte, que es el deber y la ley. Ahí vemos como dos imágenes que nos representan, por un lado, la autoridad, que vendría siendo como externa a nosotros, que nos está como obligando a cumplir con unas normas, en este caso el tránsito, posiblemente que tengamos el pase bien, que tengamos los implementos de salir con el carro, etcétera. Y en el otro lado está como el deber del trabajador, que puede representar llegar puntual, ser laborioso, dedicarse a trabajar, no a estar distraído viendo el chat o ese tipo de cosas. Entonces, fíjense que por ahí va la presentación del día de hoy. ¿Qué es el deber y qué es la ley? Diferencias y semejanzas. Lo primero que tenemos que decir es que el deber consiste en cumplir con las obligaciones que tenemos por nuestra condición como miembros de una sociedad. En este caso, tenemos distintos roles. A veces puede ser como padres de familia, como hijos, como vecinos, como esposos, como ciudadanos, como estudiantes, como amigos, como compañeros, incluso como extraños. Tenemos también unos deberes, o sea, respetar a las demás personas aunque yo no lo conozca. Cuando yo entro a un ascensor, yo puedo decir, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Y cuando me retiro del ascensor, digo, que tengan un buen día. O sea, eso es un respeto hacia los extraños también, eso es un deber que es un deber cívico, un deber ciudadano, ¿verdad? Pero este tipo de deberes son morales, es decir, que solamente obligan en la conciencia y que no hay ninguna ley externa que obligue a cumplirlas. Por ejemplo, no hay ninguna norma que diga, cuando usted entre al ascensor, tiene que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si no lo dice, tiene una multa de un salario mínimo. Eso ya depende de la ética, de tu calidad de ser respetuoso, etcétera, sí o no. Por eso los deberes hacen parte de la moral y de la ética de los distintos pueblos, ya que es un fenómeno social, tener obligaciones desde los diferentes aspectos de la vida. Entonces yo como ciudadano tengo el deber por ejemplo, de respetar a los vecinos, no puedo armar bullas o cerrar la cuadra y armar una fiesta cerrando la cuadra ahí con piedras y palos. No, como estudiante, como profesional, como amigo, como esposo, tenemos deberes. Por eso es importante que los deberes tenemos que enfocarlos desde el sentido de que el deber es la parte ética y moral. Es decir, que es como el primer cerco que el ser humano se impone para no transgredir lo que es natural, lo que es normal. Entonces, el deber es simplemente como padre de familia, es cuidar a mis hijos, amar a los hijos, proveerle a los hijos de lo necesario, la asistencia material, llámese comida, techo, vestido, etcétera. Eso es un deber. Cuando el padre no cumple con ese deber, se puede decir que está en una relación antinatura, es decir, va contra la naturaleza. Un papá que busque hacerle daño a los hijos, que no, eso va contra la naturaleza. Porque el deber, ¿cuál es? Protegerlos, cuidarlos, etcétera. Amar a los padres de familia, amar a nuestros padres. Es como así que a mi padre lo voy a meter a un ancianato y que se pudra allá y no sé qué. No, lo normal es que los hijos retomemos a nuestros padres en su vejez y le brindemos todo lo que ellos necesitan, que cuando nosotros estuvimos jóvenes, ellos nos dieron todo lo que nosotros necesitamos. Por eso es importante el trabajar honestamente, es un deber. A mí no me están pagando para que yo venga a hacer cosas que no son, por ejemplo, en la universidad, ¿no? O sea, es trabajar, de 8 a 12 el día, trabajar, que tomo mi tiempo de descanso, sí, perfecto, voy, se toma el tinto, que no pase de 10 minutos, no, media hora tomando tinto, no, tampoco. De ese tipo de cosas. Respetar las diferencias siendo tolerantes, eso es una obligación. Yo no, la gente que no piensa igual que yo, bueno, pero yo respeto, no estoy de acuerdo, pero respeto. Las normas de urbanidad en general son deberes. El señor niño joven siente parece la silla que le dé el puesto a la señora anciana. Cuando el joven ni siquiera se inmuta, una persona adulta le dice, mire, vea, levántese por favor, joven, que está joven todavía. La señora, una señora mayor, por favor, denle el puesto. Entonces, la persona se levanta, o puede que, no, no, yo tengo la silla, ella que espere.
Entonces, fíjense que los deberes son en conciencia. Aquí nadie te puede obligar, hey, levántate de la silla. No, si se la quiere dar bien, si no, no. Pero tienes que saber que estás violando una norma ética, una norma de urbanidad, que significa ayudar a la persona que está más imposibilitada, etcétera. Fíjense que los deberes están en el campo de la conciencia. Por eso, cuando uno incumple un deber, nadie externo me lo va a castigar, sino que soy yo mismo a través de la voz de la conciencia quien me voy a autocastigar. ¿Cómo? A través del sentimiento, por ejemplo, del remordimiento. El remordimiento que me dice, hombre, no debí tratar mal a este estudiante, lo hice sentir mal, con mi madre tal cosa, con mi hijo tal cosa, con mi esposa tal cosa, con mis compañeros, etcétera. Entonces, en ese sentido, es una sanción moral, es decir, yo mismo me la impongo desde el campo del deber. Y la violación de estas normas no implican castigos punibles, es decir, penales. Desde afuera me van a meter preso, me van a poner multa, nada de eso. Simplemente es sentirse uno mal con uno mismo. Y así uno mismo se siente mal cuando dice, hombre, a esta persona la maltraté, la grité, la ofendí, porque tenemos el deber en conciencia de respetar a la persona. ¿Por qué le respetaste? Porque una persona que de pronto tenía en algún momento algún problema y tú tenías un nivel superior, era jefe y le dijiste un poco de cosas. Al final del día uno dice, hombre, me pasé con la señora Rosa, de verdad que qué problema es. Entonces, eso hace que uno realmente sienta como el remordimiento. Por eso, ¿qué pasa con el deber? Que el deber lo que hace es llamarnos a nosotros mismos a través de la conciencia si fue bueno o malo. Por eso, cuando se incumple con el deber, lo que hace nuestra conciencia es autocastigarnos. En cambio, cuando cumplimos con nuestros deberes, simplemente hicimos lo que teníamos que hacer, es nuestro deber. Nosotros no esperamos felicitaciones cuando salgo a las 12 del día de trabajar, que el rector está en la puerta y dice, ay, muchas gracias, muy amable, y gracias por venir a trabajar. No, no, eso hace parte de mi obligación. Entonces, simplemente el deber, pues hay que cumplir. Sin embargo, la gente que nos rodea en alguna circunstancia, en algún acontecimiento, nos felicitan por el deber cumplido. Entonces, en algunas ocasiones hasta nos dan halagos, hay felicitaciones, incluso manifestaciones de reconocimiento. Cuando de pronto un ciudadano ayudó a una señora que le iban a atracar, el tipo cogió el palo, pum, y le dio un garrotazo al ladrón y defendió a la señora que le iban a pegar una cuchillada. Un señor que es un buen ciudadano defendió a una señora humilde, etcétera. Entonces, el alcalde, o no sé, alguien le dio un reconocimiento, pero para él eso es un deber en conciencia. ¿Por qué? Porque si yo siento que hay una persona que está en un estado de poder superior al otro porque está armado, y la otra que es una mujer está indefensa, si yo le puedo dar su garrotazo, se lo doy. Entonces se lo di. Entonces, me sacaron en la televisión, no sé, entonces la alcaldía me llevó, vamos a darle un diplomita por aquí, como la diploma del buen ciudadano que trabajó por la seguridad de su zona, etcétera. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que cuando nosotros cumplimos nuestro deber, la satisfacción es el deber cumplido. Hice lo que tenía que hacer. No, que tú hiciste tal cosa. Sí, pero yo sentí que era una obligación mía, es decir, es un deber en conciencia haber ayudado. No, que te tiraste del río y sacaste a esa persona, te metiste al arroyo y sacaste el carro y salvaste a la persona. ¿Tú tenías obligación de hacer eso? No. Pero sentiste el deber, sentiste que tú sabías nadar, sentiste tal cosa y lo hiciste. Se van a esperar que ahora la alcaldía le dé diploma a todo el mundo que rescate el arroyo. De pronto no. Pero de pronto habrá algún caso heroico en el que de pronto sí amerite que le dé eso. Sin embargo, la persona cuando esa actividad me dice, me van a dar un diploma del alcalde, entonces me voy a tirar al río para sacar al otro. No, nadie lo piensa. Fíjense que el deber es precisamente lo que la ética y la moral nos enseña, hacer esto, no haga esto, esto está permitido, esto no, y actuamos conforme a nuestra moral. Pero eso dice que la primera barrera de la conducta, del comportamiento del ser humano, se llama la moral, que es el deber. Simplemente, ¿cuál es nuestro deber? Tenemos que cumplir. Pero el hombre, por la libertad,
es capaz de ir más allá, es capaz de ir más allá de su propia autonomía, de su propia libertad y puede excederse. Es decir, para mí yo tengo prohibido robar porque realmente mi norma nos dice que robar es malo, que no está bien, es un pecado, en fin. Pero resulta que si yo robo, hay una institución superior distinta a mí que es la ley. Entonces aparece la ley que ya es una manifestación escrita y formal de un deber con carácter general, que es obligatorio. Ah, usted robó. Ah, venga para acá, señor. La ley no se la va a perdonar. Entonces usted tiene que cumplir con esto, le vamos a poner una sanción, usted no va para la cárcel, se hace un llamado de atención ciudadano, tiene que devolver lo que robó, y si hay un daño tiene que reponer con tal dinero, etcétera. Es decir, que la otra barrera que tenemos el ser humano para evitar irnos más allá de lo que está permitido es la ley. Por eso la ley tiene un lugar dentro de la moral que ha abierto un campo y ese campo se llama el derecho. De la legislación, el derecho, lo que busca es que el ser humano cumpla primero con su conciencia, con su deber. Y si no lo haces, entonces ahí sí viene la segunda barrera, que es la norma escrita, que es la ley. Entonces, ¿qué hace la ley? Garantizar el orden social y la convivencia, pero de manera punible. Es decir, si tú robas, ojo, que te hacemos devolver eso y te hacemos un llamamiento. Si el robo es grande, no sé qué, vas preso. Entonces ya hubo como que se abstienen. ¿Por qué? Porque la primera barrera, que era el deber, la moral, la ley, nos la brincamos. Teñera, ya me brinqué la moral, yo nunca había matado, pero ya maté el primero. Ajá, deja que te pillen. Cuando te pillen, ahí sí vas a pensar lo otro. Ah, entonces resulta que dice, no, 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 realmente más nunca vuelvo a hacer eso, porque si me matan, si me cogen son 40 años de cárcel y yo que me voy a podrir en la cárcel con mi familia y todo eso, no, 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 nada. Ya fíjense que la ley es externa a nosotros. La ley no es autónoma, sino que es heterónoma. En cambio, el deber es autónomo. Yo mismo me impongo, de acuerdo a mi conciencia, a mi moral, el que no debo matar, no debo robar, no debo hacerle daño al otro, etcétera. Debo tratar de hacer el bien. Listo. Pero ya la externa, que es heterónoma, no depende de mí, es la ley. Cuando la ley me dice, mira, si tú tienes que respetar a tus hijos, pero no los respetas, y golpeas a tus hijos, lo maltratas a tu esposa, tú tienes que respetarla, pero por el hecho de ser tu esposa no la vas a levantar a puño, a garnatar. No, no, un momentico, venga para acá, señores, eso se llama maltrato infantil, se llama violencia de género, violencia, no sé, matrimonial, y ahí sí te van a correr el delito. Yo fíjense que la diferencia entre el deber y la ley es que el deber es en conciencia, y la ley ya es obligatoria. Pero ¿por qué se hace la ley? La ley se hace para evitar aquellos conflictos de conciencia que son de carácter general. Por eso decíamos aquí en la diapositiva anterior estamos diciendo que definitivamente las personas lo que se busca a través de la ley es llevar a que la sociedad marche perfecto, que no haya ningún problema de eso. De tal manera que el derecho lo que hace es regular la conducta humana, es decir, mi comportamiento, lo que vimos a la sesión pasada, los actos, mi opción fundamental, mis actitudes, mis compromisos, etcétera. Eso es. ¿Y qué busca la ley? Proteger un bien o un valor. Cuando se dice que no hay que matar a nadie, hombre, hay un bien que hay que proteger. ¿Cuál es? La vida. Que todos tenemos derecho a que me atiendan los médicos, ya pagando, no pagando. Hay un derecho. ¿Cuál es? El valor, la salud. Y cuando hay una norma, se puede preguntar usted, ¿qué hay detrás de la norma? Porque cuando prohíben que yo arme pachangas aquí en mi apartamento con música y todo eso, porque yo genero en el edificio escándalo, etcétera? ¿Cuál creen que ustedes que es el valor que se está protegiendo ahí cuando la ley policial y de ciudadanía prohíbe ese tipo de actos y son punibles? Son punibles, les quitan el equipo de sonido, etcétera, todo eso, la ley tiene unas normas al respecto. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el valor que se está protegiendo? No es de la huya solamente, es el derecho a la intimidad, ¿verdad?
el derecho a respetar pues su espacio. Yo no tengo por qué estar escuchando acá en esto una música de reggaetón por allá, o aquel que puso a expulsar demonios en la emisora y sale Satanás y todo el día escuchando ahí al pobre Satanás que lo están sacando y no se quiere ir. Y entonces, no, fíjense que busca la ley, proteger el valor del bien. Por ejemplo, el voto en este momento está en esa propuesta de que el voto no sea opcional, como es hasta ahora, sino que el voto sea necesario, es decir, obligatorio para mantener la democracia. ¿O es necesario que no se coaccione al ciudadano si no se quiere votar? La pregunta es cuál es el valor que estaríamos salvando si de pronto el gobierno que está actual dice, hombre, sí, vamos a poner el voto que es obligatorio. Y la persona que no vote resulta que va a tener problemas en su trabajo, en su colegio, en su universidad, si es mayor de edad y puede votar, porque tiene que mostrar el certificado de votación que no va a decir por quién votó, pero usted votó. Es decir, es obligatorio que usted vaya a las urnas. En este momento una persona puede llegar a presidente de un país con el 20 o 30% de toda la gente que vota. Entonces dice, el 30% le puso presidente al otro 70%. ¿Y qué pasó con el otro 70%? No se abstuvieron, se quedaron en la casa, flojeando, no haciendo nada, no le interesa la política. Listo. Pero si van el 100% a votar, aunque usted no quiera votar por nadie, termina votando o en blanco o termina votando por el uno o por el otro, el que le nació en ese momento. Es decir, que al fin y al cabo la democracia sí va a ser directa, no es representativa, es directa. Entonces, fíjense que la ley precisamente nos está llevando a eso, porque la ley se ocupa de obligar a las personas por medio de una sanción a hacer lo que deba hacer. Por eso les decía ahorita lo que aparece ahí. Yo no estoy obligado por ley a darle el puesto a una embarazada. No, eso es mi deber en conciencia. Pero la ley sí te puede arrestar, por ejemplo, por golpear a tu esposo o a tus hijos o por cualquier otro motivo. Hay un muchacho pidiendo limón en tu carro ahí, te está tocando el vidrio y te bajaste y le diste una pata al pelado. No, vete, no te voy a dar un carajo. Y un policía te vio y dice, venga para acá, señor, entreme papeles, no sé qué y tal, usted está maltratando a un menor, acompáñenos, vamos para la estación. Miércoles, porque en tu conciencia tú tienes que saber cómo vas a maltratar a un pelado. Porque no te gustó que te tocara el vidrio. Pues no, y el pelado deja de tocar el vidrio. Y ya, pero te vas a darle una patada. La ley te está obligando. Porque en conciencia tú tienes que saber que tú no puedes maltratar a las demás personas. ¿Tú? ¿Por qué? Porque no te están maltratando. De pronto te está llamando la atención, te está pidiendo, pero no. Y si te tiene aburrido y le dices, joven, ya por favor no me pida más, no tengo nada que darle, punto. Pero no bajarte y darle una patada. Porque la ley sí te obliga a no molestar a la demás gente. Por eso la ley se impone por medio del derecho, de la fuerza, la policía, el ejército, los jueces, etc. Por eso el derecho lo que busca es hacer justicia, lo que es adecuado, lo que es correcto, lo que es justo, lo que debe hacerse. Entonces, miren la importancia de esta clase, que es breve, pero que realmente nos hace entender que el ser humano debe actuar en un primer momento por conciencia. Yo lo hago porque mi conciencia, mi ética, mi moral me dice que robar es malo. Entonces, los abuelitos le enseñaban a uno que robarse ni siquiera la aguja, un agudo, no se puede robar ni siquiera una aguja, nada. Mentira, ni mentiras piadosas, porque mentira es mentira. No importa el color que le pongas o lo que sea, una mentira blanca. No, no, puede ser la más blanca del mundo, pero es mentira. Entonces, ¿en qué se basa el deber? En la libertad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos transgredir la barrera de nuestra conciencia, que es la primera barrera que nosotros tenemos para tratar de defendernos y tratar de poder vivir en sociedad. Entonces, recuerden que la ética y la moral que dijimos que buscan la armonía y la paz entre todas las personas. Entonces, el deber se basa ¿qué? En la libertad y en mi autonomía. Yo digo que sí, tengo que ser respetuoso, no estoy de acuerdo con este estudiante, no estoy de acuerdo con otro, pero yo respeto sus puntos de vista y espero que ellos respeten los míos, supongamos y así sucesivamente. En cambio, la ley ya no se basa en la libertad, sino en la fuerza y en el castigo. Zanahoria o garrote. Entonces viene el garrote donde usted decide. ¿Usted qué quiere? ¿Zanahoria o garrote? Si es zanahoria, pues siga su conciencia, haga las cosas como deben ser, etc.
Pero si usted ya no quiere obedecer en su conciencia, aparece el garrote con clavito, mira, ve, como te pases de allí, mira lo que te tengo aquí, una cachiporra, te vamos a dar un cachiporrazo aquí, y ahí está, el bate ese con clavitos y todo, y como se mueva, tenga. Entonces resulta que la persona dice, no, 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 es decir, ya mi conciencia sí me la puedo volar, porque caramba, ya eso, ya yo no tengo ni conciencia, me declaro amoral, etcétera. Pero lo que sí me da miedo es la ley, que me agarre la ley. Entonces, no, pero síguelo intentando, no importa, mientras la ley no te agarre, aprovecha. Y la persona sigue robando, haciendo algo malo, etcétera. Y cuando la agarran, que se le acabó todo. Que uno tiene que hacer la evaluación moral, el razonamiento ético. ¿Vale la pena perder todo esto por un acto así? Entonces es ahí donde entra el debate ético, el dilema ético. ¿Tú por qué te ríes? ¿Por la ley? Es decir, a ti no te interesa la moral, tu ética, tu barrera de la conciencia que te dice sí o no. Recuerda que dijimos que la conciencia es esa voz interior que te dice hazlo, no lo hagas, y esa voz interior que te dice, hey, bravo Arturo, hiciste bien esto, o esa voz que te dice, hey Arturo, ¿sabes qué? Te portaste mal con tu esposa esta mañana, fuiste grosero cuando saliste, no sé qué tal, te me estás remordiendo. Y fíjense que la primera barrera es la moral, la ética, que es nuestra conciencia, que son los contenidos de conciencia de lo que hemos hablado. En cambio, ¿qué es el garrote? El garrote es la fuerza. El policía con la cachiporra ahí, ya, como se pase para acá la línea amarilla, tenga. Antes dice, no, 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 un garrotazo de su duele, entonces no paso. Fíjense la importancia de la diferencia de reconocer el deber y la ley. El deber es la moral, el deber es la ética, el deber es la conciencia, la barrera de la conciencia. Y la ley es la norma que te dice hasta aquí puedes llegar y de aquí para acá ya estás pisando terreno rojo. De aquí para acá estás pisando zona minada. Cualquier cosa, ¡pum!, te estalló. Dice, no, no, ya para allá no me meto, o sea, sinceramente no. ¿Y qué me devuelvo? Pues a la ética, a mi conciencia, digo, realmente me equivoqué, no debí de maltratar, no debí de hacer eso, pero ahora sí, ya lo voy a hacer. Fíjense que es importante eso. Bueno, con esta lección terminamos la quinta unidad, que es una unidad, les dije que es breve, pero es bien importante para tener la claridad sobre eso y la importancia de la actuación, porque mi conciencia, mi acto, mi actitud, mi conducta moral, la tengo que basar en si me baso en el deber o me baso en la ley. Entonces, si me baso en el deber es por autorregulación, sé lo que es bueno, lo que es malo, escojo lo bueno, evito lo malo, y si me atrevo a violar y a volarme la conciencia, aténgase al garrote. Entonces fíjense que con esto terminamos nuestra lección de quinta de este segundo corte, donde hemos visto primero la pluridimensionalidad del ser humano, cómo el ser humano tiene múltiples dimensiones, ahí la vimos, interioridad, trascendencia, praxis, acción, etcétera. La segunda lección, luego vimos lo que fue la conciencia, la conducta moral, los valores y terminamos con el deber y la ley. Entonces, jóvenes, prepárense para el examen. El examen va a ser de 10 preguntas, como siempre, de selección múltiple con únicas respuestas. Van a ser 10 preguntas, ¿verdad? De estos 5 temas, tengo creado más de 30 preguntas y el examen pues, va a salir simultáneamente, es decir, una pregunta, después la otra. No se podrán devolver a la pregunta anterior. Para poder contestar la segunda, tienen que contestar la anterior. Eso es importante y es un antifraude para que ustedes no puedan pasar y todo ese tipo de cosas. Eso está bien así. Entonces los invito para que se preparen para el día del examen. Que tengan todos un feliz día y muchas gracias.